Son los años 70, 80. El Cusco era una ciudad apacible, tranquila. No habían muchos espacios culturales. Los artistas desarrollábamos nuestra actividad en el paraninfo de la universidad y también en las calles. El Instituto Nacional de Cultura no tenía mucha posibilidad de apoyar el esfuerzo y el trabajo de los artistas en todos los campos. Entonces, en estas circunstancias, el Cusco no tenía una gran población, era pequeño, nos conocíamos todos, no se extendía sino hasta más abajo de la universidad, o todavía creo que existía el aeropuerto acá en Huancha. Entonces, Pablo era un hombre, aquella vez, dedicado a la música. Su padre, Roberto Ojeda Campana, era entre los grandes de la música cusqueña, era el que lo formó en la música, era su primer maestro. Después estudia guitarra con alguien que es importante, no me acuerdo el nombre, y supera pues esta tecnología que en aquella época no había muchos maestros de guitarra. Y ahí conocí a Pablo, lo perseguí toda una noche, pensé que los artistas vivían en ese mundo un poco bohemio, desajustado a la realidad, vivían con otros sueños. Empezó a conversar con nosotros, a leer mucho, a enseñar. Nos juntamos con René Ramírez y ahí empezó a crecer esta amistad con él. Y ya después, pasado el tiempo, ya habíamos terminado la universidad. Yo no terminé, abandoné por estar en Bellas Artes. Los demás también, algunos terminaban su profesión en la universidad, como Guido, que no terminó, se fue a Nahuaylas, Lucho Castro, que formó también ya otro grupo de teatro, y empezaron a aparecer grupos de teatro, ¿no? Como el Teatro Máscara, de Guido Guevara, el Teatro Impulso, de Lucho Castro, el Teatro de la Cuesta con Hugo Bonet, que también era formado en el Teatro Universitario, y ahí hicimos amistad con Pablo, que fue creciendo más la posibilidad. Pero esta época en realidad era de las luchas revolucionarias. Acuérdate que en esta época ya Cuba había sido liberada y la influencia de Cuba, con sus ideas de izquierda, había influido en los países latinoamericanos y también en el Cusco. Entonces Pablo era de izquierda, Ramírez de izquierda, y muchos de nosotros nos formamos en esta ideología. Pero lo importante de esta ideología en esa época para nosotros era una especie de doctrina casi como el cristianismo, porque nos enseñaban a comportarnos con la moral marxista. O sea, el principio de un buen comportamiento con la actitud. A cualquiera de los miembros se nos llamaba la atención si, por ejemplo, tú te portabas mal. Por solidaridad con los amigos y en las conversaciones que teníamos, nos corregíamos. No solamente nos corregíamos en el comportamiento, sino también en la palabra, en la redacción. Entonces, eso era importante. Estábamos muy preocupados de formarnos teóricamente sobre el arte. Entonces, él era un elemento casi como un maestro para nosotros, ¿no? Por su gran lectura e información. Y Pablo también estaba en lo mismo. Hasta que después de pasado el tiempo, en estas épocas donde habían revueltas, ¿te acuerdas? Por la reforma agraria, por la tierra, estaba de moda Hugo Blanco, etcétera, las persecuciones eran severísimas de Belaúnde contra la izquierda, y habían presos políticos. Nosotros no debíamos usar barbas, no debíamos tener un libro con tapa roja. Entonces la persecución anticomunista era terrible, ¿no? Casi similar a estos tiempos que están nos retornando como si fuera un demonio la izquierda, ¿no? Y esto, al poco tiempo, él se va haciendo alguna actividad cultural y de paseo a la zona de Quiabamba. Y René Ramírez muere en estos tiempos, ahogado en este río de Quiabamba hacia adentro.
Entonces fue una muerte sospechosa, una muerte que nunca en realidad se esclareció, quedó ahí. Fue con un compañero de Cusco, que no digo el nombre por respeto, porque a él se le echó un poquito la culpa, y pensábamos que era de estos de la silla, etc. Y nunca se supo cómo murió. Era un gran nadador, era muy atlético René. Y esto es lo que después transcurre el tiempo, y como ya era un gran amigo también de Pablo René, él junta a algunos amigos y forma la agrupación cultural René Ramírez Lévano, que lleva su nombre. Entonces ahí ya se reunían en la casa de Pablo, ubicado en la calle Pumacurco. En esta casa en realidad vamos yendo muchos amigos. Yo dejo el Cusco por un tiempo, pero las otras personas que están ahí van asistiendo ahí. Y ellos empiezan a crear el periódico Yacta. Fuera de que Pablo ya había escrito en el diario El Sol, El Comercio, La Voz del Pueblo, y se funda la revista Yacta con Pablo en su casa, y todos teníamos que ir a dejar nuestros artículos. Yo era en realidad dibujante, ilustrador y diagramador de la revista. Esa revista se hacía todavía a mimeógrafo, que es el papá o la mamá de la offset posteriormente, ¿no? En estos tiempos se hacía así, en un stencil, y se imprimía en un mimeógrafo. Y así salían varios números de la revista. Lo interesante de esta revista era que si yo escribía un artículo, ese artículo pasaba por la revisión colectiva, la revisión del contenido y la revisión de estilo, y salía un buen artículo, bien escrito, y aprendíamos a escribir también así. Entonces, por eso que es valioso el aporte de Pablo en este periodo de la serie de publicaciones de Yacta, porque es él una especie de director, que tampoco no aparece como director. Y esto quiero resaltar en Pablo. Pablo no le gustaba el ego que muchos artistas tenemos, sino tenía la humildad de ser un trabajador sencillo, sin mucha publicidad. Quiero destacar la personalidad de Pablo, su sencillez, su actitud de maestro, de guía. No era un hombre impositivo. Si tú tenías algún error, él te decía muy sutilmente que corrijas tu comportamiento, que leas un poquito más, que mejores tu redacción. Y él era un hombre tan sencillo que no aparecía ni como director. Entonces podemos ver ahí que esa era la forma de Pablo de ser un hombre que se lo respetaba. Y jamás recibió homenajes que se desaparezca, sí. Entonces te decía de que era un hombre que nunca le gustó estos homenajes. Era un hombre sencillo que él decía que hay gente que va a reconocer lo que hacemos alguna vez, porque estamos haciendo las cosas bien. Y me acuerdo que con él trabajábamos en radio, yo no sé si sea Radio La Hora, y teníamos un informativo cultural y político y social todos los fines de semana. Y él era el escritor principal de algunos artículos, y todos presentábamos para la radio. Nadie iba a improvisar de memoria frente al micrófono de una radio, sino nuestra exigencia que cada uno era que presentaba algo escrito y se leía en la radio. Pero era fuerte al poco tiempo, porque se hizo una investigación al arzobispado, que había recibido una donación en la plaza de Santa Clara, al final en el Parque de la Madre, y esta casa de una familia Oblitas había sido regalada para los niños pobres del Cusco, y sin embargo nunca se usó para ese fin. Y lo estaban tratando de vender esa casa para que funcione la Escuela de Bellas Artes. Y nosotros hicimos una protesta en eso, y al poco tiempo, con la Cámara de Comercio, no recibimos ningún auspicio y se cerró el programa. Entonces, ahí trabajábamos con Pablo en periodismo también, y luego en Yacta, y luego le escribía en Forma, que ya empezó a aparecer Forma también, aquella época, también hecha a mimeógrafo, editada en la Escuela de Bellas Artes, y Pablo colaboraba con algunos escritos desde ahí hasta hace poco, que siempre colaboró Pablo, pero en esta última etapa de Pablo quiero destacar que sus artículos fueron más filosóficos,
con mayor profundidad. La posición política de Pablo era, creo, muy esclarecida. Él sabía del comportamiento y de las transformaciones sociales de que estaban sucediendo en el mundo, porque él tenía información. Y sabía de estos errores de algunas izquierdas en esta época, que justamente por eso, por los individualismos, se empieza a dividir la izquierda en varias facciones. Y esa era la causa que él nos explicaba. Fíjense, esto es lo que pasa. Cuando el egoísmo gana, uno quiere aparecer como líder, el otro quiere aparecer como líder, pero no hay un comportamiento colectivo, no hay esa humildad que el político honrado debía tener. Entonces eso fue, por ejemplo, una enseñanza importante de Pablo. Eso lo rescatamos nosotros y lo que había que hacer es escribir, trabajar, pensar y orientar a la gente en la mejor forma, porque la izquierda de aquella época era una izquierda humanista, una escuela en la que nos enseñaban de la horizontalidad, que teníamos que tener todos los mismos derechos, los ricos, los pobres, etc. Yo creo que sí, ha dejado huella. Ha hecho muchos libros sobre música, ha hecho muchas obras sobre teoría musical y tiene composiciones musicales que son invalorables, que muchos intérpretes ya lo están grabando o ya lo han grabado en la época de Pablo todavía, ¿no? Entonces, tenderita, por ejemplo, temas andinos que tienen una expresión musical extraordinaria. Y para mí la música creo que tiene el sello de identidad más grande que las otras artes. Porque si tú escuchas una canción en determinado lugar fuera del Perú, el Cóndor pasa, ponemos el ejemplo, o la tenderita de Pablo Ojeda, vas a decir, ah, eso es del Cusco, eso es de la región del Cusco, de la región andina del Perú. Identificas. En cambio, otras músicas no son identificables, pero sí la música japonesa, la música italiana. Entonces, para mí, que Pablo ha hecho una propuesta en ese sentido, de que su música tenga identificación con nuestra cultura regional. Y no solamente su música, sino también sus pensamientos, sus libros escritos y estos tratados que está haciendo últimamente sobre filosofía. En realidad, para mí, la vida es la continuación de la muerte. No existe esa pared que nos separa. Y la muerte para estos seres como Pablo no existe. Pablo vive, Pablo está con nosotros. Tú lo estás recordando, tu revista lo va a recordar. Lo que estás haciendo está haciendo que recordemos a Pablo vivo junto a nosotros, conversando con nosotros. Porque Pablo ha sido ese ser humano sensible, comunicador y gran amigo. Lo que hace falta ahora, grandes amistades, sinceras, buenas. Y por eso que a Pablo no se lo olvidará, lo recordaremos, especialmente los músicos, los intérpretes, los que leen. Esos son los principales amigos de Pablo, a quienes él forjó durante la trayectoria de sus 80 años en el Cusco. Y Cusco lo reconocerá, como ha reconocido a su padre, ¿no? A Roberto Ojeda, que está clasificado como uno de los compositores más valiosos de esas generaciones del 50. Entonces su padre vive, Pablo vive con nosotros. Yo a Pablo Ojeda lo conocí, bueno, mediante su obra, por sus composiciones inicialmente. Después lo conocí personalmente, habrá sido el año 96, 97.
me acerqué, le solicité que me hiciese una presentación de un cassette que había publicado en aquel momento y él muy gentilmente lo aceptó. Maestro Pablo, cuando empezamos a ver sus obras, porque lo que me permitió él es acercarme a su obra, a sus matrices, es decir, entenderlo cómo lo concebían sus músicas. Y lo primero que hicimos era revisar las notas falsas en las publicaciones, porque lo que sucede es que muchos escritos tienen problemas al momento de las transcripciones. Y bueno, fue un primer acercamiento, digamos, musical. Y a partir de eso entenderlo un poco más de su obra, ¿no? Yo al maestro le decía, maestro, mire, escuche esta parte que suena a bandurria. Y él me decía, oh, ¿qué, bandurria? ¿Dónde hay una bandurria acá? Pero maestro, escuche esta parte, este pasaje de su composición. Oh, yo ni cuenta me había dado de esto, decía, ¿no? Yo compongo solamente porque así siento las cosas. Y era muy de eso, ¿no? Mucho de la naturalidad, ¿no? Yo también le consulté mucho porque sí es verdad que él amaba su Cusco, pero también dentro del Cusco tenemos cierto tipo de condicionamientos dentro de la música, ¿no? Y dentro de ellos, obviamente, la pentafonía, es decir, la denominado, el imaginario, lo que llaman música inca. Yo hablamos mucho sobre el respecto, es decir, por qué él optaba por esas posiciones, ¿no? Por una posición de la ideología, ¿no? Básicamente del indigenismo. El indigenismo está asociado a la pentafonía, ¿no? O lo asocian a la pentafonía. Y bueno, esta es una lógica, obviamente, que muchas personas todavía lo mantienen. Entonces Pablo siempre hablaba del tema del reivindicar a las personas, ¿no? Es como un estado, a la persona en sí, no solo al indígena, sino a la persona. Porque le decía, porque muchos indigenistas, que se denominan indigenistas porque cometen muchos atropellos con los indígenas, entre comillas, y me decía que no encontraba una sociedad perfecta, obviamente, él, pero es una cuestión de cada uno, ¿no? Porque él en sí lo que hacía era buscar experimentar en él su proceso de conocimiento. Él lo que empezó es a movilizar las estructuras tradicionales, entre comillas, ¿no? Hay que recordar muy bien que Pablo viene de una tradición musical muy fuerte, es decir, su abuelo, su padre, compositores bastante emblemáticos de la ciudad. Entonces él se rebela contra eso, en pocas palabras, y empieza a generar su propia lógica musical, utilizando algunos recursos obviamente musicales como la pentafonía. Como te comenté, es una característica que lo denominaron los indigenistas. Entonces él lo que hace es escaparse de los parámetros tradicionales de la música, y ese elemento es que lo vuelve bastante incomprendido y poco legible muchas veces su música, porque al no tener un parámetro tan idéntico a todos, significa que su música se vuelve, bueno, llamarlo de una forma, música media under. Es decir, música que no es tan accesible o de poco acceso a veces a las personas. A pesar que el elemento musical puede ser tradicional, pero su propuesta, digamos, sonora o composicional escapa de lo cotidiano. Entonces, en eso se refleja directamente la obra de Pablo. Es decir, Pablo simplemente no quiere hacer lo que los demás hacen. Como te comenté, Pablo le encanta la música de Cusco. Y él compuso una marinera que lo tocan bastante en realidad, que se llama La Tenderita. Pero cuando uno empieza a revisar su estructura, no es una estructura tan tradicional hasta cierta forma, ¿no? Y es por eso que muchos, digamos, músicos tradicionales lo ven a Pablo como un músico ajeno. En realidad simplemente no lo entiende. No lo entiende.
Por todo lo que me comentó, definitivamente su espacio que me parece que era mucho más cómodo era el anarquismo, ¿no? Porque él propiciaba eso, ¿no? La libertad y la búsqueda de cada persona, ¿no? En sí misma, ¿no? Y para eso no necesitas tener una posición política firme, de izquierda o derecha, ¿no? Él buscaba que las personas sean justas entre las personas. Y, y siempre eso va reflejándose en su música, ¿no? Es decir, su música de Pablo justamente representa eso, ¿no? La incomprensión. Mucha de la música de Pablo no se toca justamente porque no se le entiende a él. Y eso agrégale que Pablo, como él mismo se definía, no se definía como un músico académico. Él era un compositor que le gustaba escribir lo que sentía. Entonces, cuando uno acerca a la obra de Pablo, va a encontrar, entre comillas, algunos errores de escritura y al no tener un conocimiento de estética de música del Cusco, eso hace que sea muy difícil abordarlo a veces, ¿no? O las personas optan de forma muy natural por 5 o 6 canciones, pero las demás obras que por lo menos publicadas son más de 50, no son tocadas, ¿no? Yo creo que no ha sido los últimos años. Por lo que me contó, su experiencia vinculado a ello también fue forma natural de ver las cosas, ¿no? Obviamente todo tiene que reflejar en la música, ¿no? Hay una obra que se llama Ofrenda a los Andes, o Ofrenda de los Andes, y en él lo que hace es utiliza un recurso que es el trémolo, que es un recurso musical, y trata, entre comillas, de él escaparse de su canon tradicional de la música, ¿no? Porque él me decía, yo compongo esta canción porque el Ande no solo es este espacio geográfico que conocemos, ¿no? La ofrenda va un poco más allá de lo que de nuestra relación de espacio, ¿no? Nosotros no solo somos andinos, ¿no? Y por eso él optaba por estas formas, ¿no? O esta forma de estos recursos musicales, ¿no? ¿No?
Claro, él utiliza musicalmente elementos, digamos, muy usados, porque hay que entender lo que Pablo era también, le gustaba mucho el cine. Entonces ahí uno se da cuenta que por más rebelde que uno puede ser, a veces no se puede desfasar de las cosas que por un lado le llamaron la guitarra y por otra cosa que las cosas que le gustaban mucho, ¿no? A él le llamó la guitarra, como muy del periodo, por la música de Francisco Tárrega, que era, digamos, la música más emblemática en aquellos momentos, pero también le fascinaba el cine y todo eso conlleva que él se termina siendo como un híbrido, pero un poco aislado de su sociedad, ¿no? Pablo Ojeda no solo aportó a la identidad local, a pesar que, entre comillas, su música podríamos enmarcarlo en este espacio. Pablo Ojeda debe ser uno de los pocos compositores que logró hacer mucha obra para guitarra. En realidad no hay muchos compositores para guitarra en Perú, estoy hablando en general, ¿no? Pablo Ojeda es uno de ellos, es decir, él tiene publicado 58 canciones, obras, y además tiene una cantidad de obras no publicadas, inéditas. Ahora, su aporte real yo creo que va a ser en la magnitud que podamos redescubrirlo en realidad, ¿no? Pablo Ojeda es ello, ¿no? Es un espacio para redescubrir a una persona que tiene sus propias lógicas sonoras, y estas lógicas sonoras lo que hacen es explorar en uno. Ahora, cuando me refiero a explorar en uno, a veces uno llega al espacio fangoso de decir qué cosa es explorar en uno. Es que justamente es eso, lo que Pablo Ojeda no solo era músico, también se dedicaba a la dramaturgia, ha sido corrector de estilos, ha escrito libros, ha dedicado a la investigación, ha estado vinculado a temas sociales, ha estado vinculado a movimientos políticos, ha estado vinculado a una serie de hechos y acontecimientos que son poco visibles en nuestra sociedad, entre comillas, y que cada uno lo va percibiendo a diario, es decir, en la construcción sonora de Cusco, cómo se crea. Es decir, no solo son en la música tradicional es una de las fuentes, pero hay personas donde Pablo Ojeda que pueden sintetizarlo de alguna manera, de una forma distinta a ese cotidiano. Y eso, ahí está la riqueza de él, ¿no? Mira, es que Pablo exploró tanto en este mundo visible y no visible, que él no consideraba la muerte como una cuestión, digamos, no existía la muerte, si quieres llamarlo de esa manera, ¿no? Pero tampoco se consideraba desde una visión católica la vida eterna de esa naturaleza, ¿no? Él conjugaba más con la misma naturaleza, ¿no? Entonces, estas personas que no mueren, no es posible decirles, oye, tú ya no estás acá, ¿no? Son personas que viven de diferente manera, ¿no? La otra cosa es que estas personas no te enseñan, sino lo que hacen, se impregnan en uno, ¿no? Es lo que hace Pablo Ojeda. Es decir, yo estoy seguro que él se ha impregnado en muchas personas que lo hemos conocido, y no solo por la música, sino por la capacidad de escuchar, de entender, de poder sintetizar, ¿no? Por su misma experiencia y por la sapiencia que ha desarrollado. Porque una persona mayor no significa que sea más sabia que otra, ¿no? Pero yo creo que él sí logró desarrollar su madurez como humano. Y es eso, ¿no? Yo creo que su música es parte de él, ¿no? Y mientras su música o sus actos invisibles se permanezcan en nuestra sociedad, él va a estar permanente, ¿no? No es, bueno, digamos de una forma poco romántica, pero más real. Pablo es una persona inmortal, ¿no? Entonces yo creo que él ahorita estaría con una mirada no totalmente esperanzada en Castillo o en el gobierno, o sea, no en la persona, no en los individuos,
sino en la situación que se está viviendo, en el momento, ¿no? O sea que de alguna manera era la mirada que tenía con respecto a Evo Morales, ¿no? O sea, él decía, es muy interesante que tengas un país donde la gente, las organizaciones sociales dicen, vamos a ir a pedirle esto al compañero presidente, ¿no? O sea, eso de tener un presidente al que puedes decirle compañero, o sea, con el que puedes hablar, o sea, que sientes que puedes hablar, más allá de que puedan haber habido gobiernos dialogantes en el pasado, pero esa sensación, ¿no? Y que con Castillo es algo similar, ¿no? Con él y con varios de sus funcionarios. Entonces yo creo que él estaría viéndolo así, ¿no? Como sin la esperanza ciega de que, pucha, o sea, Castillo solo va a cambiar lo que no se ha podido en 200 años, pero sí que abre una posibilidad. Y sobre todo que la gente esté consciente de eso y puedan pues estar pendientes las organizaciones de no dejarlo todo en manos del gobierno nomás, ¿no? Y, y sí, o sea, las reacciones de la derecha, ella lo decía, ¿no? O sea, el tema del racismo es puntual. Ayer siempre me decía, o sea, es que ellos nos ven así. Siempre me decía, la gente de Lima, la gente de las clases altas de Lima, nos ven como personas de otra categoría, de menor categoría, la gente de la sierra, ¿no? Los serranos. Y para que ella a mí me decía, por ejemplo, tú tienes la suerte de haber nacido medio blancón, así que no has heredado los aspectos físicos más andinos, y decía eso de nosotros, ¿no? De la familia, porque cuanto más moreno eres, más te discriminan, o sea, es más complicada la vida en este país, ¿no? Y, y él siempre ha sido lo que diríamos indigenista, ¿no? O sea, siempre defensor de los pueblos indígenas, admirador de los movimientos indígenas que se armaron los últimos años, que se hicieron más visibles. Tenía esperanza en eso, ¿no? Pero reconociendo que también los indígenas, todos somos seres humanos y todos podemos cometer errores, ¿no? O sea, sin idealizar, pero sí reconociendo la organización colectiva, este vínculo con la naturaleza, que son pilares sobre los que se tiene que construir cualquier esperanza futura, ¿no? Entonces yo creo que estaría viéndolo así este momento. No le sorprendería lo que está pasando. Más bien creo que la sorpresa sería, como para muchos ha sido, es que Castillo haya logrado ganar, haya logrado entrar al gobierno. O sea, que la fuerza de la indignación de la población, que se ha identificado con esta propuesta, digamos, política, es lo que le ha dado la fuerza al final, ¿no? Es lo que lo ha hecho ganar, a pesar de teniendo todo en contra, ¿no? Y bueno, sí, pues lamentablemente muchos de estos personajes que nos hubiera gustado ahora tener a mi papá y a varios de los que han fallecido este último año, que vean un poquito más avanzado este proceso, ¿no? Y que nos dejen sus apreciaciones, porque igual, o sea, ellos que han vivido tantas décadas de intentos, de frustraciones, de traiciones, de claudicaciones, en fin, de lo que se ha vivido en el país, y estos señores que han quedado manteniendo, digamos, el compromiso, ¿no? La consecuencia, siempre es importante seguir su ejemplo. Sí, él, a ver, me acuerdo esa canción de Chacalón que dice, ¿no? Que justo le canta al viento, y ahora que estoy en la montaña que conocí realmente cómo es el viento cuando se pone fuerte, y imagino que hace referencia a eso, ¿no? El viento de la sierra, ¿no? Esa idea eso que canta, ¿no? En volver al tiempo pasado, porque en esa pobreza que feliz yo era, creo que refleja mucho de lo que muchos hemos vivido. O sea, sí, estábamos conscientes de que vivíamos con más carencias que ahora, digamos, pero en esa pobreza realmente había una felicidad muy fuerte. Mis papás a nosotros no pudieron darnos muchos
digamos, bienestar económico, solvencia, muchas cosas. A nosotros, yo conocí la televisión, o sea, en casa hubo televisión cuando yo ya tenía 8 años, creo mi hermana 9. No, no tenían una economía como para estar teniendo los artefactos de moda y cosas así. Pero lo que nos dieron era algo que yo le aprecio hasta ahora y que ha sido fundamental en nuestra vida, que era digamos, un hogar, ¿no? O sea, un hogar realmente construido de valores, de tipo de relaciones humanas, eh, fraternas. Mi papá procuraba eso ya cuando yo era más grande, ya él me contaba que él había procurado lograr ser amigo de sus hijos. ¿Por qué? Porque él había vivido con sus padres, personas a quienes admiraba mucho, pero no había logrado desarrollar ese vínculo de amistad, digamos. O sea, el poder conversar. Él nos conversaba de muchos temas y le podíamos conversar cualquier cosa. Lo importante de su herencia, ¿no? De habernos formado con la capacidad de poder hablar con él, con los adultos, con niños, o sea, escuchar a todos. Y tener eso, ahora yo lo valoro más que, sí, pues, o sea, hemos tenido carencias económicas, pero precisamente porque ellos se dedicaban a estas cosas. O sea, no es que descuidaban el hogar, sino que mi papá se dedicaba a la música, a enseñar, muchas veces a ayudar a personas, personas que le buscaban por algo y él podía dejar actividades para ayudar a una persona que estaba en una situación crítica, emocional. Y bueno, esas cosas no se remuneran. Y bueno, su trabajo artístico tampoco se remuneraba porque gran parte, sobre todo cuando es algo que está al margen del sistema y cuando es crítico, sobre todo, o sea, no, no es algo que pueda monetarizarse, digamos, ¿no? O sea, y entonces sí ha habido dificultades. Él, por ejemplo, tenía a veces sus alumnos, los alumnos que tenía, no todos le pagaban, algunos le pagaban con lo que sería un trueque, ¿no? O sea, le pagaban con cosas, productos, y entre ellos había unos alumnos que le regalaban de tiempo en tiempo una guitarra, pero unas guitarras así de calidad. Y había una frase de un filósofo que a veces repetía con sus amigos en torno de burla, en torno de chiste, ¿no? Que es que decía más o menos como: no toques las hojas del laurel del arte porque pagarás con tu vida. Creo que es Thomas Mann, no me acuerdo qué filósofo, qué autor dice eso, ¿no? Y lo decían como broma porque realmente les había pasado, o sea, por apasionarse mucho por el arte, había muchas cosas que habían descuidado. Mi papá descuidó muchas cosas, pero nunca descuidó a su familia. Eso sí, o sea, yo lo recuerdo, cuando éramos pequeños, mi mamá era profesora rural, ¿no? En una escuela rural, y viajaba, pues, ¿no? Y mi papá era el que se encargaba, se quedaba con nosotros en la casa porque él tenía alumnos de música que los atendía en la casa, ¿no? Entonces él era el que cocinaba, el que nos cuidaba. Y eso, o sea, creo que hay cosas que son más importantes en la vida que buscar el éxito, ¿no? Y en este mundo, él también me decía que para los jóvenes era complicado porque, o sea, me decía, ustedes están creciendo en un tiempo en el que los valores son otros. O sea, cuando nosotros éramos jóvenes, creíamos en la revolución, creíamos en que el mundo puede cambiar, todo. Pues ustedes están creciendo en un mundo en el que hay que tener plata y hay que ser famoso. Y va a ser más difícil, ¿no?